Gracias, presidente. La pregunta que le formulaba, señora Broto, era cuáles han sido las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno de Aragón en relación a la protección, defensa y atención sanitaria de los afectados por el caso de Idental. Y le pido, por favor, que responda. Y le pido, por favor, que no ignore a las personas que hoy están aquí, a las que saludo de la plataforma de afectados de Idental. Y le digo que, por favor, responda porque creo que se lo merecen y que no haga como ha hecho la consejera de Sanidad, que ha dado la callada por respuesta. Usted y su departamento y su directora general consiguieron un titular con respecto a que Aragón iba a ofrecer tratamientos dentales para los afectados por el fraude de Idental. Y el Gobierno de Aragón firmó un protocolo para actuar urgentemente atendiendo a las personas afectadas a través de la colaboración con la obra social del Hospital de San Juan de Dios, el Colegio de Odontólogos y la Fundación de Odontología Solidaria. Yo le pedí a la directora general de Consumo, le pedí por escrito que nos facilitará el protocolo y desde agosto del año pasado se ha debido de perder por los pasillos del Pignatelli porque jamás llegó a mi despacho. Presenté también una queja al Parlamento por no haberme dado contestación y todavía estoy esperando a que se me facilite ese protocolo. Nos gustaría saber de primera mano a cuánto ha ascendido y a cuántas personas ha beneficiado el protocolo que se firmó con el con el Hospital San Juan de Dios, porque dijeron ustedes que había habido 194 solicitudes a partir de la firma de ese protocolo, pero los afectados nos dicen que solo se ha atendido a una persona en el Hospital San Juan de Dios. Y desde entonces, desde que ustedes hicieron la foto hasta la fecha, pues no ha habido muchas más noticias. Ha habido 1.000 personas afectadas, pero se puede llegar hasta 14.500, que fueron las historias requisadas por la Policía Judicial y, como digo, se sumarán muchas más porque las prótesis puestas eran provisionales, eran de resina y se van a romper absolutamente todas. Nos gustaría también saber el número de personas visitadas por las unidades de salud bucodental de los centros sanitarios y el alcance de las reuniones mantenidas con Madrid, porque no se les ha informado a absolutamente nadie, ni a ellos, ni a los representantes legales, ni siquiera a estas Cortes. Creo que se han pasado la pelota de consumo a sanidad, de sanidad a consumo, y al final la solución no se ha dado a las personas afectadas. Por lo tanto, yo espero que dé respuesta, no a mí, a ellos, que creo que se merecen una respuesta. Y finalizo esta pregunta haciéndole llegar mi dolor y mi pésame a la familia de Jesús Bernal, a la familia aragonesista de Chunta Aragonesista, y decirle a usted, señora Broto, como esta será mi última intervención en este pleno con usted, trasladarle que ha sido un placer debatir con usted. Le deseo lo mejor en lo personal y espero que esa defensa acalorada que yo siempre he hecho, porque soy muy pasional y todo lo que defiendo lo defiendo con pasión, espero no haberle molestado en mis formas y, como digo, le pido disculpas y le deseo lo mejor. Gracias.